Álvaro entró en la habitación golpeando la puerta con tanta fuerza que el polvo de los marcos de madera cayó al suelo, y Amelia supo de inmediato, por el olor a alcohol y tabaco barato, que esa noche volverían a discutir por lo mismo de siempre, la falta de un hijo varón que llevara su apellido. Él la miró con ese desprecio helado que hacía años había reemplazado al amor, y le lanzó unos papeles sobre la cama con la misma indiferencia con la que se tira la basura, sentenciando el fin de su matrimonio solo porque la naturaleza no le había dado lo que su orgullo exigía. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Amelia observó los papeles desparramados sobre la colcha bordada a mano, una colcha que ella misma había tejido durante los primeros meses de su matrimonio, cuando todavía creía que la felicidad era posible en la hacienda Los Robles. Las letras negras del documento legal parecían bailar ante sus ojos llenos de lágrimas contenidas, pero no se permitió llorar, no esta vez, no frente a él. Álvaro se quedó de pie junto a la ventana, dándole la espalda, mirando hacia las vastas extensiones de tierra que, según él, carecían de futuro sin un heredero varón digno de su linaje. Fírmalos mañana mismo, dijo él con la voz ronca, sin siquiera dignarse a mirarla. Ya he hablado con el abogado. Te daré una pensión generosa, una casa en la ciudad y suficiente dinero para que vivas como una reina, pero quiero que te vayas. Necesito una mujer que funcione, Amelia, una mujer que no esté seca por dentro. Amelia sintió como esas palabras se clavaban en su pecho como cuchillos oxidados, pero en lugar de bajar la cabeza como solía hacer, sintió que algo se rompía y a la vez se encendía dentro de ella. Era la dignidad que había estado dormida bajo años de sumisión. Se levantó de la cama lentamente, alisando su falda con manos temblorosas pero decididas, y caminó hasta quedar a pocos pasos de su espalda ancha y rígida. Así que eso soy para ti, Álvaro, dijo ella con una voz que, aunque suave, resonó con una fuerza que lo obligó a tensar los hombros. ¿Una máquina defectuosa? ¿Te olvidas de las 3 veces que estuve a punto de morir intentando darte ese hijo que tanto te obsesiona? ¿Te olvidas de nuestras 2 hijas hermosas que están en el internado y a las que ni siquiera llamas por su nombre porque nacieron mujeres? Álvaro se giró bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira y el orgullo herido, sus ojos oscuros destilaban una furia contenida que habría asustado a cualquiera, pero Amelia no retrocedió. Las niñas no heredan la tierra, Amelia, gritó él, golpeando su puño contra el marco de la ventana, haciendo vibrar el cristal. Las niñas se casan y se llevan el apellido de otro hombre. Yo necesito un Mendoza que lleve esta hacienda cuando yo me muera. Y tú ya no eres joven, y está claro que tu vientre solo sabe darme decepciones. Tengo derecho a buscar a alguien más, alguien joven, fértil. Es negocios, Amelia, pura supervivencia del legado. Negocios, exclamó ella, soltando una risa amarga y dolorosa. Para ti todos son negocios, incluso mi vida. Está bien, Álvaro. Ganaste. Firmaré tus malditos papeles. Me iré mañana mismo, pero escúchame bien lo que te voy a decir, porque será la última vez que te hable con el corazón en la mano, te vas a arrepentir. No hoy, ni mañana, pero el día que te des cuenta de que cambiaste amor real por un capricho de orgullo, vas a sentir un frío que ni todo el oro de tus tierras va a poder quitarte. Álvaro la miró con una mezcla de sorpresa y fastidio, no estaba acostumbrado a que Amelia le respondiera, y mucho menos con esa fureza, siempre había sido la esposa dócil, la que preparaba su baño y esperaba despierta hasta tarde, pero verla allí, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros y los ojos brillando de rabia, le provocó una sensación extraña en el estómago, una punzada que decidió ignorar. Ahórrate el drama, masculló él, pasando por su lado y rozando su brazo, un contacto eléctrico que ambos sintieron pero que ninguno reconoció en voz alta. Mañana a primera hora quiero que tu maleta esté lista. El chófer te llevará a la estación. Y salió del cuarto dando un portazo que retumbó en toda la casona antigua, dejándola sola en el silencio de una habitación que, de repente, se sentía demasiado grande y vacía. Esa noche, Amelia no durmió. Pasó las horas empacando sus pertenencias, pero no todo. Dejó atrás las joyas que él le había regalado por compromiso, los vestidos caros que le compraba para presumirla en las fiestas del pueblo como un trofeo y se llevó solo lo que era realmente suyo, sus libros, su ropa sencilla, las fotos de sus hijas, y en un acto de rebeldía, se quitó el anillo de matrimonio y lo dejó sobre la mesa de noche, justo encima de los papeles de divorcio ya firmados. Al amanecer, la hacienda estaba envuelta en una neblina espesa, típica de la región montañosa, y el aire olía a tierra mojada y café recién hecho,
olores que Amelia pensó que extrañaría terriblemente. Bajó las escaleras con su maleta en mano, vestida con un pantalón de mezclilla ajustado que realzaba sus curvas, una blusa blanca sencilla y botas de cuero, un atuendo que Álvaro detestaba porque decía que no era propio de una señora, pero a ella ya no le importaba su opinión. En el vestíbulo, sin embargo, no encontró al chofer esperándola, sino a una escena que la dejó helada. Álvaro estaba de pie en medio de la sala, con el rostro pálido y desencajado, y frente a él estaba el licenciado Torres, el notario de la familia y albacea del testamento del padre de Álvaro, quien había fallecido hacía apenas 6 meses, pero cuyo testamento definitivo no se había leído hasta resolver ciertos litigios de tierras. El ambiente se sentía pesado, cargado de una tensión eléctrica. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Amelia, deteniéndose en el último escalón. El licenciado Torres, un hombre mayor de bigote canoso y mirada seria, se ajustó los lentes y la miró con una expresión de alivio y preocupación al mismo tiempo. Doña Amelia, gracias a Dios que baja, dijo el abogado. Por favor, deje esa maleta y tome asiento. Tenemos que hablar de un asunto de extrema urgencia que afecta su partida y su matrimonio. Álvaro, que había estado mirando el suelo como si quisiera que la tierra se lo tragara, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Había furia en su mirada, pero también un miedo que Amelia nunca había visto en él. Ya firmó los papeles, Torres, gruñó Álvaro. Ella se va. No tiene nada que ver con los asuntos de la herencia de mi padre. Amelia ya no es mi mujer, a efectos prácticos. Me temo, don Álvaro, que legalmente sigue siéndolo hasta que un juez dicte sentencia, y eso tarda meses, interrumpió el abogado con firmeza, sacando un sobresellado con lacre rojo de su maletín de cuero. Y según la cláusula final del testamento de su padre, don Rogelio Mendoza, que en paz descanse, la situación es mucho más complicada de lo que ustedes creen. Su padre, conociendo el temperamento volátil de su hijo y previendo exactamente este escenario de ruptura, dejó una condición irrevocable. Álvaro soltó una maldición y se sirvió un trago de tequila a las 7 de la mañana, sus manos temblaban ligeramente. Es una locura. Mi padre estaba senil. Gritó antes de beber el líquido ámbar de un solo trago. Amelia se acercó lentamente, intrigada y cautelosa. ¿De qué condición habla, licenciado?, preguntó ella, ignorando el berrinche de su esposo. Doña Amelia, don Rogelio estipuló que para que Álvaro pueda heredar la titularidad total de la hacienda Los Robles, las cuentas bancarias en el extranjero y las acciones de la compañía ganadera, debe permanecer casado con usted y conviviendo bajo el mismo techo, sin separación de cuerpos ni legal, por un periodo mínimo de 1 año a partir de la lectura de esta cláusula, explicó el abogado con calma, pero sus palabras cayeron como una bomba. Si Álvaro se divorcia, si usted se va de la casa, o si viven en casas separadas durante este año, la fortuna completa pasará a manos de la beneficencia pública y la hacienda será subastada. Álvaro perdería absolutamente todo. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Amelia sintió que le faltaba el aire. Miró a Álvaro y vio la desesperación en su rostro. Él amaba esa tierra más que a su propia vida, era su identidad, su poder, su todo. Sin la hacienda, Álvaro no era nadie. Eso no puede ser legal, susurró ella. Lo es, y está blindado, aseguró Torres. Don Rogelio quería asegurarse de que su hijo aprendiera a valorar la familia antes que la ambición. Así que, tienen 2 opciones, o siguen adelante con el divorcio y Álvaro queda en la ruina total mañana mismo, o conviven juntos, como marido y mujer, durante los próximos 365 días. Álvaro caminó hacia ella como un animal enjaulado, invadiendo su espacio personal. Olía a tequila y a furia contenida. ¿Lo sabías?, le siseó, agarrándola del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en su piel. ¿Tú convenciste a mi padre de escribir esa estupidez? Habla. Suéltame. Gritó Amelia, empujándolo con fuerza en el pecho y logrando que él retrocediera un par de pasos, sorprendido por su fuerza física. Yo no sabía nada. Tu padre me quería, Álvaro, algo que tú nunca entendiste. Él veía cómo me tratabas y seguramente quiso protegerte de tu propia estupidez, porque sabía que sin mí te ibas a hundir en tu amargura. Álvaro la miró, respirando agitadamente. Su pecho subía y bajaba con violencia, y sus ojos recorrieron el cuerpo de Amelia de arriba a abajo, deteniéndose en sus caderas y en el escote de su blusa. Por un segundo, la ira se mezcló con algo más oscuro y denso, un deseo repentino que lo asaltó sin aviso, quizás provocado por la rebeldía de ella o por la amenaza de perderlo todo. Se pasó la mano por el cabello negro y suspiró, derrotado. Torres, déjanos solos, ordenó Álvaro sin dejar de mirar a su esposa. El abogado asintió, recogió sus cosas y salió,
no sin antes advertirles que tendría a alguien vigilando que la convivencia fuera real. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a reinar, pero ahora era un silencio cargado de electricidad estática. Álvaro se acercó a ella de nuevo, esta vez más despacio, como un depredador acechando. ¿Y bien?, dijo él, con voz más baja y ronca. ¿Qué vas a hacer, Amelia? Tienes el poder ahora. Si te vas, me destruyes. ¿Es eso lo que quieres? ¿Vengarte? Amelia lo miró fijamente. Podía irse, podía destruirlo con solo cruzar esa puerta. Pero amaba esa hacienda, allí habían crecido sus hijas, y en el fondo, muy en el fondo, una parte traicionera de su corazón todavía latía por ese hombre terco y brutal que tenía enfrente. Además, la idea de verlo humillado y obligado a convivir con ella bajo sus nuevas reglas le resultaba extrañamente atractiva. Una sonrisa, la primera en mucho tiempo, se dibujó en los labios rojos de Amelia. Me quedaré, dijo ella, y vio cómo los hombros de Álvaro se relajaban un poco, pero las cosas van a cambiar, Álvaro. No voy a ser tu sirvienta, ni tu sombra. Voy a vivir aquí como la dueña que soy. Voy a salir, voy a entrar, voy a gastar dinero y voy a hacer lo que me plazca. Y tú vas a tener que aguantarte. Dormiremos en habitaciones separadas. No, interrumpió él de golpe, dando un paso adelante que los dejó a centímetros de distancia. Amelia pudo sentir el calor que emanaba del cuerpo de él, un calor que le erizó la piel. El abogado dijo sin separación de cuerpos. Si alguien del pueblo o los empleados ven que dormimos separados, irán con el chisme. Tienes que dormir en mi cama, Amelia. En mi cuarto. Amelia sintió un vuelco en el corazón. Dormir con él, olerlo, sentir su calor, pero sabiendo que él la despreciaba, o que al menos eso decía. ¿En tu cama?, repitió ella, desafiante, levantando la barbilla. Bien. Pero solo dormir. No me toques, Álvaro. No te atrevas a ponerme una mano encima si no es para pedirme perdón de rodillas. Álvaro soltó una carcajada seca, irónica. ¿Tocarte? No te preocupes por eso. Mi problema es que quiero un hijo, no acostarme con una mujer que ya no me despierta nada, mintió él, aunque al decir eso, sus ojos no podían dejar de mirar la boca de ella, y Amelia se dio cuenta. Había una mentira en sus palabras, una grieta en su armadura. Perfecto, sentenció ella, recogiendo su maleta del suelo. Entonces nos vemos en la cena. Y hazme un favor, Álvaro, báñate, apestas a alcohol y a fracaso. Amelia subió las escaleras contoneando las caderas más de lo necesario, consciente de que él la estaba mirando desde abajo. Y tenía razón. Álvaro se quedó clavado en el vestíbulo, con los puños apretados y la mandíbula tensa, observando cómo su esposa, esa mujer que él creía gris y aburrida, se transformaba en alguien que no reconocía, alguien peligroso. Un año, pensó él, sintiendo una mezcla de furia y una excitación que no sentía desde hacía años. Va a ser un año muy largo. Los primeros días de esa convivencia forzada fueron un infierno silencioso, una guerra fría librada en los pasillos de techos altos de la hacienda. Amelia cumplió su palabra. Se mudó de nuevo a la habitación principal, pero ocupó su lado de la cama como si hubiera levantado un muro de hielo invisible entre los dos. Álvaro, por su parte, se levantaba antes del amanecer para irse al campo a supervisar el ganado y no volvía hasta muy entrada la noche, evitando encontrarse con ella tanto como fuera posible. Pero la hacienda, aunque grande, tenía sus trampas. Una tarde, una tormenta de verano azotó la región con una violencia inusitada, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo y obligando a Álvaro a regresar a la casa temprano, empapado hasta los huesos y de un humor de perros. Entró por la cocina, esperando encontrar a la cocinera, pero en su lugar se encontró a Amelia. Ella estaba subida en una banqueta intentando alcanzar algo de la alacena superior, con el vestido un poco subido, dejando ver sus piernas torneadas y suaves. Estaba cantareando una canción alegre mientras cocinaba, y el olor a guiso casero llenaba el ambiente, un aroma que le recordó a Álvaro los primeros años, cuando eran felices. Él se quedó parado en el umbral, goteando agua en el suelo, incapaz de apartar la vista de las piernas de su esposa. Amelia, al sentir una presencia, se giró y dio un pequeño grito, perdiendo el equilibrio. ¡Cuidado!, gritó Álvaro, reaccionando por instinto. Se lanzó hacia adelante y la atrapó en sus brazos antes de que ella golpeara el suelo. El impacto de sus cuerpos fue sólido y caliente. Álvaro la tenía agarrada por la cintura con fuerza, y ella se aferró a sus hombros mojados. Sus rostros quedaron a milímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose. El agua de la ropa de Álvaro empapó el vestido ligero de Amelia en segundos,
haciendo que la tela se pegara a su piel como una segunda capa, transparentando la curva de sus senos. El tiempo pareció detenerse. Álvaro miró los labios de ella, entreabiertos por la sorpresa, y sintió un deseo tan violento que le dolió físicamente. Amelia, por su parte, sintió como el calor de las manos grandes y callosas de él atravesaba la tela mojada de su vestido, quemándole la piel, despertando en su vientre una llamarada que creía extinta. ¿Estás bien?, preguntó él, con la voz ronca, sin soltarla, apretando un poco más su agarre en su cintura. Amelia lo miró a los ojos, esos ojos negros que tantas veces la habían mirado con frialdad y que ahora ardían con un fuego inconfundible. Podía sentir el corazón de él latiendo desbocado contra su propio pecho. «Suéltame, Álvaro», susurró ella, pero no hizo ningún intento por alejarse. Su voz salió temblorosa, traicionándola. «Me dijiste que no te tocara», murmuró él, bajando la vista a su escote, donde las gotas de agua de su cabello caían y resbalaban por la piel de ella. «Pero te ibas a caer». «Ya estoy de pie. Ya puedes soltarme», insistió ella, aunque sus manos acariciaron inconscientemente la nuca de él, tocando su cabello mojado. Álvaro cerró los ojos un momento, disfrutando del tacto, luchando contra el impulso de besarla allí mismo, sobre la mesa de la cocina. Era su esposa, maldita sea, tenía derecho, pero su orgullo y las palabras hirientes que se habían dicho formaban una barrera difícil de romper. Lentamente, como si le costara un esfuerzo sobrehumano, la soltó y dio un paso atrás. El aire frío se coló entre los dos, rompiendo el hechizo, pero dejando una tensión vibrante en el aire. Amelia se bajó el vestido rápidamente, ruborizada, y se dio la vuelta para tender la olla en el fuego, intentando disimular lo agitada que estaba su respiración. «La cena estará lista en 10 minutos. Cámbiate de ropa antes de que te enfermes», dijo ella sin mirarlo, fingiendo una calma que no tenía. Álvaro se quedó allí un segundo más, mirando su espalda, apretando los puños para controlar el temblor de sus manos. «Sí, claro», dijo él con voz áspera y salió de la cocina casi corriendo. Mientras subía las escaleras, se dio cuenta de algo que lo aterrorizó más que la posibilidad de perder su fortuna. Deseaba a su esposa. Deseaba a la mujer que había despreciado, y ese deseo era más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera sentido en años. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era solo la abstinencia o había algo más? Amelia, sola en la cocina, se llevó una mano al pecho, sintiendo su corazón galopar. Sabía que ese momento lo había cambiado todo. La Guerra Fría se estaba calentando, y pronto ardería. Unas semanas después, la noticia de que Álvaro y Amelia no se iban a divorciar y que, de hecho, se les veía muy juntos en el pueblo, empezó a correr como la pólvora. Y eso trajo consigo a los buitres. Una tarde, Álvaro llegó a la casa y encontró un auto deportivo rojo estacionado frente a la entrada, un auto que conocía muy bien. Era de Julián Montero, su eterno rival, un ganadero vecino que siempre había envidiado las tierras de los Robles, y en secreto, a la mujer de Álvaro. Al entrar a la sala, Álvaro sintió que la sangre le hervía. Julián estaba sentado cómodamente en el sofá, con una copa de vino en la mano, y Amelia estaba riendo. Sí, riendo a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, luciendo más hermosa y radiante que nunca. Julián le estaba diciendo algo al oído, inclinándose demasiado hacia ella, invadiendo un espacio que Álvaro consideraba sagrado. «Julián», bramó a Álvaro desde la puerta, haciendo que ambos se sobresaltaran. Amelia dejó de reír y lo miró, y por un momento Álvaro vio una chispa de culpabilidad en sus ojos, lo que lo enfureció aún más. «¿Qué demonios haces en mi casa?». Julián se levantó despacio, con esa sonrisa de suficiencia que Álvaro siempre había querido borrarle a puñetazos. Era un hombre atractivo, más joven que Álvaro, de modales refinados y palabras dulces, todo lo contrario al rudo dueño de los Robles. «Tranquilo, vecino», dijo Julián alzando la copa. «Solo vine a saludar. Me enteré de que Amelia y tú decidieron darse otra oportunidad y quise venir a felicitarla, y a ver si necesitaba algo, ya que sé que tú te pasas el día trabajando y descuidas ciertos tesoros». Álvaro dio 2 zancadas y quedó frente a Julián, con el pecho inflado. «¿Estás insinuando que no sé cuidar a mi mujer?», preguntó entre dientes. Amelia se interpuso rápidamente entre los dos, poniendo una mano en el pecho de Álvaro para detenerlo. «Álvaro, por favor, no empieces», dijo ella con tono severo. «Julián solo vino a traerme unos libros que le pedí y a invitarme al baile de la cosecha del próximo fin de semana». Álvaro miró a Amelia como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Al baile? Tú no vas a ir a ningún baile, y menos con él». Amelia retiró la mano de su pecho y lo miró con desafío.
Sus ojos echaban chispas. ¿Disculpa? ¿Quién te crees que eres para prohibirme nada? Soy una mujer libre, Álvaro, aunque estemos casados por un papel. Y sí, voy a ir al baile. Julián me dijo que sería una noche encantadora. Así es, intervino Julián, guiñándole un ojo a Amelia. Además, sería un crimen que tanta belleza se quede encerrada en esta casona vieja. Álvaro, si no la sacas tú a bailar, alguien más tendrá que hacerlo. Es ley de vida. Álvaro sintió un impulso asesino. Agarró a Julián por la solapa de su camisa de seda. Escúchame bien, infeliz. Si te vuelvo a ver cerca de mi mujer, no voy a responder. Lárgate de mi casa ahora mismo. Álvaro, suéltalo. Gritó Amelia, tirando del brazo de su esposo. Julián se soltó con un movimiento brusco, se arregló la ropa y miró a Álvaro con una sonrisa burlona. Me voy, me voy. No quiero causar problemas en el paraíso, dijo Julián sarcásticamente. Nos vemos en el baile, Amelia. Guárdame una pieza. Y salió de la casa silbando, dejando tras de sí un caos emocional. Álvaro se giró hacia Amelia, respirando como un toro furioso. ¿Qué demonios fue eso? Le gritó. ¿Le estás coqueteando? ¿En mi propia casa? ¿Me quieres poner en ridículo frente a todo el pueblo? Tú te pones en ridículo solo. Le gritó ella de vuelta, sin retroceder. Julián me trata como a una persona, me habla, me escucha. Tú solo me das órdenes y gritos. ¿Estás celoso, Álvaro? Porque no tienes derecho. Me dejaste muy claro que no me querías, que solo soy un útero inservible para ti. Así que no vengas ahora a dártelas de macho dominante. Álvaro la agarró de los brazos, acercándola a él bruscamente. La furia y los celos le nublaban la razón. Eres mi esposa, gruñó él. Mía. Y mientras lleves mi apellido, ningún otro hombre va a poner sus manos sobre ti. Ni Julián, ni nadie. ¿Me entiendes? Amelia sintió la fuerza de sus manos, pero también el temblor en ellas. Vio el miedo en sus ojos, el miedo a perderla, aunque él lo disfrazara de posesión. Y en ese momento, decidió jugar su carta más arriesgada. Se acercó aún más a él, hasta que sus cuerpos se tocaron por completo, y levantó la vista desafiante, rozando con sus labios la mandíbula tensa de Álvaro. Entonces demuéstralo, susurró ella con voz seductora, una voz que Álvaro jamás había escuchado. Si soy tuya, demuéstrame que vales la pena. Porque Julián parece muy interesado en hacerme feliz, y tú solo sabes amargarme la vida. Si no quieres que baile con él, vas a tener que darme una razón muy buena para quedarme contigo esa noche. Álvaro se quedó paralizado, con el olor del perfume de ella llenándole los pulmones, embriagándolo. El desafío estaba lanzado. Amelia se soltó de su agarre y caminó hacia las escaleras, dejándolo allí, solo en la sala, con el corazón martillando contra sus costillas y una certeza dolorosa. Si no hacía algo, si no cambiaba, la iba a perder de verdad, y la idea le resultaba, por primera vez, insoportable. Los celos habían encendido una mecha que la rutina había apagado, y ahora Álvaro sabía que tendría que luchar, y luchar sucio si era necesario, para recuperar a la mujer que él mismo había empujado a los brazos de otro. Los días previos al baile de la cosecha transcurrieron envueltos en una atmósfera densa, casi irrespirable, cargada de una electricidad que no solo provenía de las tormentas de verano, sino de la tensión sexual y emocional no resuelta entre los dos esposos. Álvaro se había convertido en una sombra vigilante. Ya no se escondía en los establos hasta la noche, ahora cenaba en casa, se sentaba en el despacho con la puerta abierta para ver pasar a Amelia y buscaba cualquier excusa ridícula para hablarle. Le preguntaba por la lista de la compra, por el estado del jardín, o simplemente se quedaba parado en el marco de la puerta observándola leer, con esa mirada hambrienta que hacía que Amelia tuviera que esforzarse para no temblar visiblemente. Ella, por su parte, jugaba su papel a la perfección. Se paseaba por la casa con vestidos más ligeros, soltándose el cabello cuando sabía que él estaba cerca, y tarareando melodías románticas que se clavaban en el orgullo de Álvaro como agujas. Sin embargo, por dentro, Amelia estaba aterrorizada. Aterrorizada de que todo fuera una ilusión, de que su corazón se volviera a romper si él volvía a ser el tirano de antes. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire chisporroteaba. Llegó la noche del baile. La hacienda Los Robles estaba en silencio, solo roto por el sonido de los grillos. Álvaro esperaba en la planta baja, vestido con un traje de charro negro de gala, con botonadura de plata, que resaltaba su figura imponente y ancha. Se había afeitado y peinado con esmero, y caminaba de un lado a otro del vestíbulo con un vaso de whisky en la mano que ni siquiera probaba.
Estaba nervioso como un adolescente en su primera cita. Había escuchado los rumores en el pueblo. Julián Montero planeaba pedirle públicamente a Amelia que fuera la reina del festival, una humillación directa para él, un esposo que supuestamente no la valoraba. Sobre mi cadáver, pensó Álvaro, apretando el vaso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Entonces, escuchó el sonido de tacones en la escalera. Álvaro levantó la vista y el aire se le escapó de los pulmones. Amelia bajaba despacio, peldaño a peldaño, consciente del efecto que causaba. Llevaba un vestido de un rojo profundo, color sangre de toro, ajustado en el busto y la cintura, que caía en cascada hasta el suelo con una abertura indecente en la pierna izquierda. El escote dejaba ver la suavidad de su piel cremosa, y en su cuello brillaba una gargantilla de rubíes que había pertenecido a su abuela, una joya que gritaba poder y linaje. Se había pintado los labios del mismo rojo intenso y sus ojos estaban delineados de manera que su mirada parecía felina, peligrosa. ¿Nos vamos?, preguntó ella al llegar al último escalón, actuando como si su apariencia no fuera un arma de guerra. Álvaro tragó saliva, incapaz de articular palabra durante unos segundos. Dejó el vaso sobre una mesa cercana con un golpe sordo y se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. El aroma de su perfume, una mezcla de jazmín y sándalo, lo golpeó con fuerza. Empezó él, con la voz ronca, incapaz de encontrar un adjetivo suficiente. Estás buscando que cometa una locura, Amelia. Ese vestido es un pecado. Ella sonrió, una sonrisa de medio lado, provocadora. Es solo un vestido, Álvaro. ¿Tienes miedo de que los demás miren lo que tú despreciaste? La mandíbula de Álvaro se tensó. Sin previo aviso, estiró la mano y agarró la de ella, entrelazando sus dedos con una fuerza posesiva. Que miren, gruñó, acercando su rostro al de ella hasta que sus narices casi se rozaron. Que miren todo lo que quieran, porque esta noche les va a quedar muy claro a quién perteneces. No voy a permitir que ese imbécil de Montero se te acerque ni a un metro. Eso ya lo veremos, susurró ella, sintiendo un escalofrío delicioso recorrerle la espalda ante la rudeza de su voz. El respeto se gana, Álvaro, no se impone. El viaje en la camioneta hasta el salón comunal del pueblo fue silencioso, pero la tensión era palpable. Álvaro condujo con una mano en el volante y la otra descansando, como por descuido, en el asiento de Amelia, rozando apenas su muslo cada vez que tomaba una curva. Ella sentía el calor de su mano atravesar la tela del vestido, y tuvo que morderse el labio para no reaccionar. Al llegar al salón, la música de banda resonaba en las paredes y el lugar estaba abarrotado. En cuanto Álvaro y Amelia cruzaron la entrada, se hizo un silencio momentáneo seguido de murmullos. La pareja, que todos daban por rota, entraba tomada del brazo, luciendo como la realeza del campo. Amelia caminaba con la cabeza alta, radiante, y Álvaro a su lado parecía un guardaespaldas furioso y enamorado, fulminando con la mirada a cualquiera que se atreviera a mirar el escote de su mujer más de 2 segundos. Quiero un trago, dijo Amelia, intentando disipar la intensidad del momento. Yo te lo traigo. No te muevas de aquí, ordenó Álvaro, soltándola a regañadientes. Apenas Álvaro dio la espalda para ir a la barra, Julián Montero apareció como si hubiera estado acechando entre las sombras. Iba vestido con un traje blanco impecable, sonriendo con esa suficiencia que a Amelia, en el fondo, le repugnaba, aunque le servía para sus propósitos. Amelia, querida, dijo Julián, tomando su mano y besándola antes de que ella pudiera retirarla. Me has dejado sin aliento. Eres, sin duda, la joya de la noche. Qué desperdicio que una flor tan bella esté en manos de un jardinero que no sabe regarla. Julián, por favor, dijo ella, retirando la mano con suavidad. No busques problemas. Álvaro está diferente esta noche. ¿Diferente? Rió Julián. Un perro viejo no aprende trucos nuevos, Amelia. Solo está marcando territorio porque ve que otro perro quiere su hueso. Pero dime, ¿te ha dicho hoy lo hermosa que eres? ¿O solo te ha hablado de ganado y herencias? Ven, baila conmigo. Están tocando un bolero. Es nuestro momento. Sin esperar respuesta, Julián la jaló hacia la pista de baile. Amelia intentó resistirse, pero Julián fue insistente y, para no causar una escena, se dejó llevar unos pasos. Sin embargo, antes de que pudieran llegar al centro de la pista, una mano de hierro se cerró sobre el hombro de Julián. Álvaro estaba allí. Sus ojos negros eran 2 pozos de furia contenida. No gritó, no hizo escándalo, pero su voz, baja y letal, resonó por encima de la música para los 3. Suelta a mi esposa, Montero. Ahora. Julián se giró,
sonriendo con burla, sin soltar la cintura de Amelia. Álvaro, relájate. Solo es un baile. Amelia quiere bailar, ¿verdad, preciosa? ¿Por qué no vas a terminar tu trago y nos dejas disfrutar? Fue la gota que derramó el vaso. Álvaro no le dio tiempo a reaccionar. Con un movimiento brusco, apartó a Amelia poniéndola detrás de él como un escudo humano y encaró a su rival. Te dije que no te quería cerca de ella, dijo Álvaro, y luego, mirando a Amelia, extendió su mano abierta hacia ella. Amelia, este baile es mío. El salón entero observaba. Era el momento de la verdad. Amelia miró la mano extendida de su esposo, esa mano trabajadora, fuerte, con cicatrices, la mano que una vez la había acariciado con amor y luego la había empujado lejos. Miró a Julián, con su sonrisa perfecta y vacía. Y luego miró los ojos de Álvaro. Vio súplica. Por primera vez en años, el orgulloso Álvaro Mendoza le estaba pidiendo algo con humildad disfrazada de mandato. Amelia tomó la mano de Álvaro. Julián bufó, molesto, y dio un paso atrás, humillado frente a todo el pueblo. Álvaro jaló a Amelia hacia él, pegando su cuerpo contra el suyo con tal ímpetu que ella soltó un pequeño jadeo. La banda comenzó a tocar una canción lenta, romántica y dolorosa, de esas que hablan de amores perdidos y recuperados. Álvaro envolvió la cintura de Amelia con un brazo, pegándola a su cadera de una manera que era casi indecente para un lugar público, y entrelazó su otra mano con la de ella, llevándola contra su pecho, justo donde su corazón golpeaba desbocado. Creí que te ibas a ir con él, susurró Álvaro cerca de su oído, su aliento caliente erizándole la piel del cuello. Lo pensé, mintió ella, mirándolo a los ojos, desafiante. Él es amable, me dice cosas bonitas. Palabras vacías, replicó él, apretándola más. Cualquiera puede decirte que eres hermosa, Amelia. Es obvio. Pero nadie, escúchame bien, nadie conoce el lunar que tienes en la espalda baja como yo. Nadie sabe cómo suspiras cuando te besan en el cuello. Nadie sabe la fiera que eres cuando te enojas. Ese imbécil quiere el trofeo, yo te quiero a ti. Amelia sintió que las piernas le flaqueaban. Esas eran las palabras, o al menos el comienzo de ellas, que necesitaba escuchar. Me querías echar de casa hace un mes, le recordó ella, con la voz quebrada. Fui un estúpido. Un ciego, maldito estúpido, confesó él, bajando la mano por su espalda hasta descansar peligrosamente cerca de sus caderas. Estaba obsesionado con un apellido, con un hijo varón, no me daba cuenta de que ya tenía todo. Te juro, Amelia, que estos días viéndote en la casa, tan cerca y tan lejos, me he estado volviendo loco. No duermo pensando en entrar a tu cuarto. No como pensando en tu boca. Amelia alzó la vista y vio sinceridad cruda en su rostro. Entonces, ¿por qué no entraste? Le retó ella, sus labios a milímetros de los de él. Los ojos de Álvaro se oscurecieron de deseo. Porque te prometí que no te tocaría hasta que me perdonaras. Y tengo miedo, Amelia. Miedo de que me rechaces y me digas que ya es tarde. Antes de que ella pudiera responder, un golpe seco interrumpió el momento mágico. Julián, borracho de alcohol y de celos, había vuelto y había empujado a Álvaro por la espalda. Ya basta de teatro, gritó Julián, llamando la atención de todos. Deja de fingir que la quieres, Mendoza. Todo el pueblo sabe que la odias porque no te dio un hijo. La tratas como basura. Ella merece un hombre de verdad, uno que pueda hacerle el hijo que tú no puedes. El silencio en el salón fue sepulcral. Julián había cruzado la línea. Había insultado la virilidad de Álvaro y expuesto sus vergüenzas matrimoniales a gritos. Álvaro soltó a Amelia con delicadeza, se dio la vuelta despacio, y sin decir una palabra, le propinó un puñetazo a Julián en plena mandíbula que sonó como un tronco partiéndose. Julián cayó al suelo, arrastrando una mesa con botellas. Nadie habla de mi mujer. Rugió Álvaro, ciego de ira, lanzándose sobre Julián. La pelea fue brutal y rápida. Julián intentó defenderse, pero Álvaro peleaba con la fuerza de años de frustración acumulada. Golpes iban y venían. Amelia gritaba pidiendo que pararan, los hombres del pueblo intentaban separarlos. En el caos, Julián logró tomar una botella rota y lanzó un tajo desesperado, cortando el brazo de Álvaro, manchando su camisa blanca y su traje de gala con sangre roja y brillante. ¡Álvaro! El grito desgarrador de Amelia resonó por encima del tumulto. Al ver la sangre, Álvaro no se detuvo, al contrario, le dio un último golpe definitivo que dejó a Julián inconsciente en el suelo. Respirando con dificultad, con el cabello desordenado, la camisa rota y el brazo sangrando profusamente,
Álvaro se puso de pie y miró a todos los presentes, desafiante. Luego, sus ojos buscaron a Amelia. Ella corrió hacia él, sin importarle manchar su vestido costoso de sangre. Le tomó el brazo herido con manos temblorosas. «Está sangrando, tenemos que ir al hospital», lloró ella. «No», dijo él, jadeando, pero tomándola de la barbilla con su mano sana para que lo mirara. «Llévame a casa, Amelia. Solo quiero ir a casa contigo». El viaje de regreso fue una mezcla de adrenalina y miedo. Amelia condujo la camioneta a toda velocidad mientras Álvaro se apretaba la herida con un pañuelo. Al llegar a la hacienda, ella lo ayudó a bajar y lo llevó casi a rastras hasta el baño principal de la planta alta, esa habitación que habían compartido por obligación y ahora era el escenario de una intimidad urgente. «Siéntate ahí», ordenó Amelia, empujándolo hacia el borde de la bañera. Buscó el botiquín con manos nerviosas. El corte en su antebrazo era profundo, pero no había tocado arterias importantes. Necesitaría puntos, pero ella sabía coser heridas. En el campo, una mujer aprende de todo. Mientras limpiaba la sangre con alcohol, Álvaro siseó de dolor, pero no apartó la vista de ella. Veía cómo las lágrimas corrían silenciosas por las mejillas de su esposa, arruinando su maquillaje. «¿Por qué lloras?», preguntó él en voz baja, acariciando con sus nudillos la rodilla de ella, que estaba parada entre sus piernas curándolo. «Porque eres un idiota», exclamó ella, mirándolo con ojos llorosos. «Podría haberte matado. ¿Vale la pena pelear así por orgullo?». «No fue por orgullo», dijo Álvaro, agarrándola de la cintura y atrayéndola hacia él, sin importarle el dolor del brazo. «Fue por ti. No soporté que te tocara. No soporté que pensaras, ni por un segundo, que él podía ser mejor hombre para ti que yo. Me volví loco, Amelia. Cuando te vi bailar con él, sentí que me arrancaban el alma. Me lastimaste mucho, Álvaro, durante años», sollozó ella, dejando caer el algodón ensangrentado. «Me hiciste sentir que no valía nada. Lo sé. Y pasaré el resto de mi vida pagando por ello si me dejas», juró él, su voz quebrándose. Se inclinó y besó el vientre de ella a través de la tela del vestido rojo, un gesto de adoración y sumisión que Amelia nunca esperó. «Perdóname por no valorar a la mujer increíble que tengo. Perdóname por buscar lo que no tenía en lugar de amar lo que tenía enfrente. Te amo, Amelia. Te amo con una rabia y una fuerza que me asustan». Amelia sintió que el muro que había construido alrededor de su corazón se desmoronaba por completo. Ya no podía luchar más contra lo que sentía. Sus manos fueron al cabello negro de él, acariciándolo, y lo jaló hacia arriba para besarlo. El beso fue una explosión. No hubo dulzura al principio, solo desesperación, hambre, el sabor metálico de la sangre de su labio partido y el sabor salado de las lágrimas. Álvaro emitió un gruñido gutural y se levantó, levantándola a ella con su brazo sano para sentarla en el mesón del lavabo. Sus manos grandes y rudas recorrieron el cuerpo de Amelia con una urgencia febril, como si quisiera memorizar cada curva, cada rincón que había ignorado por tanto tiempo. «Dime que soy tuyo», murmuró él contra su boca, mordiendo suavemente su labio inferior. «Dímelo, Amelia. Necesito escucharlo». «Eres mío, Álvaro», jadeó ella, enredando sus piernas alrededor de su cintura. «Eres un bruto, un terco y un idiota, pero eres mío. Siempre has sido mío». Álvaro la cargó, ignorando el dolor de su herida, y la llevó a la cama. Esa noche, la hacienda no fue testigo de un acto conyugal rutinario, sino de una reconciliación ardiente y salvaje. La ropa sobraba y fue descartada con impaciencia. Álvaro adoró cada centímetro de su piel, besando cada cicatriz, cada peca, susurrándole cosas al oído que la hicieron ruborizar y arquear la espalda de placer. No había misiones esa noche, no había búsqueda de herederos, solo el placer puro de dos cuerpos que se conocían y se reconocían, dos almas heridas buscando sanarse a través del fuego de la pasión. Hubo diálogos susurrados en la oscuridad, confesiones vergonzosas de celos, promesas de cambio entre jadeos y caricias audaces que compensaban años de frialdad. Álvaro la amó con una devoción que Amelia no sabía que él poseía, y ella se entregó con una libertad que nunca había experimentado, sintiéndose, por primera vez, no como una incubadora, sino como una mujer deseada, poderosa y amada. Horas más tarde, el silencio volvió a la habitación, pero era un silencio cálido, lleno de paz. Amelia dormía profundamente, con la cabeza apoyada en el pecho desnudo y vendado de Álvaro, su respiración rítmica haciéndole cosquillas. Álvaro, despierto, acariciaba el cabello de ella, mirando el techo, sintiéndose el hombre más afortunado y estúpido del mundo por haber perdido tanto tiempo.
Se prometió a sí mismo, allí en la oscuridad, que nunca más dejaría que una lágrima de tristeza rodara por la cara de su mujer. Cerró los ojos, dejándose llevar por el agotamiento y la felicidad, pensando que lo peor había pasado, que la pelea con Julián había sido el clímax de sus problemas y que ahora solo quedaba reconstruir. Pero el destino, o más bien la maldad humana, tenía otros planes. Poco antes del amanecer, un estruendo brutal sacudió la casa, seguido por el sonido inconfundible de cristales rompiéndose y el relinchar aterrorizado de los caballos. Álvaro abrió los ojos de golpe, el instinto de alerta disparado al máximo. Amelia se despertó sobresaltada, agarrándose a él. ¿Qué fue eso?, preguntó ella con voz temblorosa. Quédate aquí, ordenó Álvaro, saltando de la cama y poniéndose los pantalones en segundos. Tomó una pistola que guardaba en la mesa de noche. Se acercó a la ventana y lo que vio le heló la sangre. El granero principal, donde guardaban los caballos sementales más valiosos y toda la cosecha de la temporada, estaba envuelto en llamas. El fuego rugía con una violencia antinatural, devorando la madera seca y subiendo hacia el cielo oscuro como una bestia naranja. «No», gritó Álvaro. «Los caballos», gritó Amelia, que se había asomado detrás de él, cubriéndose con una sábana. «Llama a los bomberos y despierta a los peones. No salgas de la casa», le gritó él, saliendo de la habitación y corriendo escaleras abajo, descalzo y con el torso desnudo. Álvaro corrió hacia el infierno. El calor era insoportable incluso a 30 metros de distancia. Los peones salían de sus barracones, confundidos y asustados. «Traigan agua. Abran las puertas», bramaba Álvaro, corriendo directo hacia las llamas. Su caballo favorito, Azabache, estaba ahí dentro, y más importante, si el fuego alcanzaba los depósitos de combustible de los tractores contiguos, toda la hacienda volaría en pedazos. «Patrón, no entre», le gritó el capataz, intentando detenerlo. «Ya es tarde, el techo va a colapsar. Mis caballos están ahí». Álvaro se soltó y, cubriéndose la boca con el brazo herido, se metió en el granero ardiente. El humo era denso, negro y tóxico. Álvaro avanzó a ciegas, guiándose por los chillidos de los animales. El calor le quemaba la piel y el humo le hacía llorar los ojos. Logró abrir 2 cubículos, espantando a los caballos hacia la salida, pero entonces escuchó un crujido ominoso sobre su cabeza. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver una viga maestra, envuelta en fuego, desprenderse del techo. Intentó saltar, pero la viga golpeó una estantería de metal que cayó sobre él, atrapándole la pierna e inmovilizándolo contra el suelo caliente, mientras las llamas lo rodeaban como un círculo de muerte. Desde la ventana de la habitación, Amelia vio el techo del granero hundirse en una lluvia de chispas y escuchó el grito colectivo de los peones. Su corazón se detuvo. Álvaro había entrado, pero no había salido. Sin pensarlo, sin zapatos, vestida solo con una bata de seda sobre su desnudez, Amelia corrió escaleras abajo, gritando el nombre de su esposo con una desesperación que desgarraba su garganta, corriendo hacia el fuego que amenazaba con viresulatar la viuda justo la noche en que había recuperado a su esposo. Entre el humo y el caos, Amelia no vio una sombra que se deslizaba lejos del granero, hacia la oscuridad del bosque, con una garrafa de gasolina vacía en la mano y una sonrisa torcida en el rostro magullado. La guerra por la hacienda y por Amelia acababa de subir de nivel, y esta vez, el fuego no era una metáfora. De repente, una segunda explosión arrojó a Amelia al suelo, golpeándose la cabeza contra una piedra, y el mundo se volvió negro para ella mientras el fuego consumía todo lo que amaba. Amelia abrió los ojos y lo primero que vio fue un cielo anaranjado y negro, no por el amanecer, sino por el reflejo del infierno en la tierra. Un zumbido agudo le taladraba los oídos y sentía un hilo de sangre tibia bajando por su sien. El dolor en su cabeza era punzante, pero el recuerdo de Álvaro atrapado entre las llamas la golpeó más fuerte que la explosión. «¡Álvaro!», gritó, pero su voz salió como un graznido ahogado por el humo. Se levantó tambaleándose, ignorando los mareos y los gritos de la cocinera que intentaba detenerla. La entrada del granero era una boca de fuego, y el calor era tan intenso que quemaba las pestañas. Los peones corrían con cubos de agua inútiles contra tal monstruo, pero nadie se atrevía a entrar. «¡Sáquenlo! Está adentro», chilló Amelia, agarrando al capataz por la camisa, sacudiéndolo con una fuerza histérica. «No se puede, señora. El techo se vino abajo. Es la muerte entrar ahí», respondió el hombre, con lágrimas de impotencia en los ojos sucios de hollín. Amelia lo empujó. Si nadie iba a entrar, entraría ella. El miedo desapareció, reemplazado por una certeza fría y terrible.
No iba viuda un día después de haber sido amada por primera vez de verdad. Se mojó la bata de seda con un cubo de agua cercano, se la cubrió sobre la cabeza y corrió hacia la entrada colapsada. Doña Amelia, no. Gritaron detrás de ella, pero ya era tarde. Adentro, el aire era irrespirable. Era como tragar vidrio molido. Amelia se arrastró por el suelo, donde el humo era un poco menos denso, gritando el nombre de su esposo. Álvaro. Contéstame, maldita sea. Un gemido débil, casi imperceptible, llegó desde debajo de una pila de vigas y heno ardiendo a la izquierda. Amelia se arrastró hacia allá, quemándose las manos y las rodillas en las brasas dispersas. Lo encontró. Álvaro estaba boca abajo, con una estantería de metal pesado y una viga humeante inmovilizando su pierna derecha. Su camisa estaba quemada en la espalda y tenía el rostro pegado a la tierra húmeda, intentando respirar. Amelia, vete. Tosió él, escupiendo sangre negra. Salid. Cállate y empuja. Le gritó ella, agarrando la viga ardiente. No sabía de dónde sacó la fuerza. Quizás fue la adrenalina, quizás fue el amor furioso que sentía, pero Amelia logró levantar la madera lo suficiente, a pesar de que la piel de sus palmas chirriaba por el calor. Álvaro gritó de dolor al mover la pierna rota, pero logró arrastrarse unos centímetros. Más. Tú puedes, mi amor, tú puedes. Le animaba a ella, llorando y tosiendo. En ese momento, dos sombras aparecieron entre el humo. Eran el capataz y uno de los peones jóvenes, que al ver la locura de su patrona, habían decidido arriesgar sus vidas también. Entre los tres, lograron liberar a Álvaro y cargarlo, arrastrándolo hacia la salida justo cuando una segunda sección del techo se desplomaba con un estruendo ensordecedor en el lugar exacto donde él había estado atrapado segundos antes. Salieron al aire fresco de la madrugada rodando por la hierba. Álvaro estaba inconsciente. Amelia se tiró sobre su pecho, buscando desesperadamente el latido de su corazón, ignorando sus propias quemaduras y la sangre en su cabeza. Respira. No te atrevas a dejarme sola ahora, le ordenó, golpeando suavemente su mejilla tiznada. Tenemos una vida pendiente, Álvaro Mendoza. Me debes un hijo. Me debes 1000 noches. Álvaro soltó una bocanada de aire y tosió violentamente. Abrió un ojo, hinchado y rojo. Eres una terca, susurró con una sonrisa torcida antes de desmayarse de nuevo por el dolor. El hospital del pueblo vecino era un caos. Álvaro ingresó directo a cirugía. Tenía quemaduras de segundo grado en la espalda y el brazo, una pierna fracturada en 2 partes y una intoxicación severa por humo. Amelia, que solo aceptó que le vendaran las manos y le pusieran unos puntos en la frente, se negó a moverse de la sala de espera. Caminaba de un lado a otro como una leona enjaulada, aún con su bata de seda arruinada y manchada de sangre y ceniza, una imagen aterradora y majestuosa que hacía que las enfermeras se apartaran a su paso. Fue allí donde la encontró el detective Robles. Señora Mendoza, dijo el hombre con cautela, los bomberos encontraron restos de gasolina en la parte trasera del granero. No fue un accidente. Fue provocado. Los ojos de Amelia se oscurecieron. Todo el cansancio se convirtió en ira pura. Julián Montero, dijo ella, con un tono tan gélido que bajó la temperatura del pasillo. Él lo hizo. Necesitamos pruebas, señora. No podemos acusar a un hombre poderoso solo por una corazonada o una pelea de bar. ¿Pruebas? Amelia se acercó al detective. Encuentre esas pruebas, o le juro por lo más sagrado que yo misma haré justicia. Casi matan a mi marido. Esto no se va a quedar así. Pasaron 6 horas eternas hasta que el cirujano salió. Está estable, dijo el médico, secándose el sudor. La pierna va a sanar, aunque necesitará terapia para no cojear. Las quemaduras son dolorosas pero no críticas. Lo que nos preocupa son los pulmones. Tiene que descansar y no hablar. Pero es un hombre fuerte, un toro. Va a vivir. Amelia sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en una silla, llorando por primera vez desde el incendio. No lloraba de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Cuando le permitieron entrar a verlo, Álvaro estaba conectado a varias máquinas, vendado como una momia en el torso y con la pierna elevada. Al sentir su presencia, abrió los ojos. Estaban llenos de culpa. Amelia se acercó a la cama y, con mucho cuidado de no tocar sus heridas, apoyó la frente en su mano sana. Perdóname, susurró él con voz rasposa, detrás de la mascarilla de oxígeno. Todo es mi culpa, traje esto a nuestra casa. SHH, lo calló ella, besando sus dedos. No hables tonterías. Estamos vivos.
Eso es lo único que importa. Soy un inútil, mira cómo estoy. Álvaro desvió la mirada, la vergüenza de verse débil frente a ella lo consumía. Él, el gran Álvaro Mendoza, postrado, quemado, derrotado. Mírame, ordenó Amelia, con voz suave pero firme. Esperó a que él la mirara. Eres el hombre más valiente que conozco. Entraste al fuego por tus animales. Y vas a salir de esta cama, y vamos a reconstruir ese granero. Y cuando estés bien, Amelia se acercó más a su oído, bajando la voz a un susurro ronco y sensual, ignorando el pitido de los monitores. Cuando estés bien, vas a tener que cumplir todo lo que me prometiste anoche. Porque me dejaste con ganas, Álvaro. Y una mujer con ganas es peligrosa. Álvaro soltó una risa que se convirtió en tos, pero en sus ojos brilló de nuevo esa chispa de deseo. Eres una diabla, Amelia, murmuró, apretando débilmente su mano. Te prometo, que te voy a dar tanto amor que vas a pedirme piedad. La recuperación en casa, 2 semanas después, fue una prueba de fuego distinta. La hacienda olía a madera quemada, un recordatorio constante de la tragedia. La mitad de la cosecha se había perdido. Las finanzas, que dependían de la venta de esos caballos sementales, estaban en la cuerda floja. Pero Amelia tomó las riendas con una ferocidad que dejó a todos boquiabiertos. Se reunió con el banco, negoció plazos con los proveedores y organizó a los peones para limpiar los escombros. Álvaro, confinado a una silla de ruedas y luego a unas muletas, la observaba desde la terraza con una mezcla de admiración y frustración. Se sentía castrado, incapaz de proteger su territorio. Deja de mirarme con esa cara de perro apaleado, le dijo Amelia una tarde, mientras le cambiaba los vendajes de la espalda en su habitación. Había aprendido a hacerlo con delicadeza experta. Me siento un mueble, Amelia. Tú estás cargando con todo. Yo debería estar ahí afuera, partidiéndome el lomo, y no aquí sentado dejando que tú me limpies como a un bebé. Amelia terminó de poner la gasa limpia, y en lugar de alejarse, se quedó de pie entre sus piernas abiertas, con las manos apoyadas en los hombros anchos y desnudos de él. En el matrimonio, uno carga cuando el otro no puede. Tú cargaste con la responsabilidad de la hacienda solo durante años. Ahora me toca a mí. Además, ella deslizó sus manos por el pecho de él, bajando hacia su abdomen duro, jugando con el borde de la toalla que cubría su cintura. No me molesta cuidarte. Tiene sus ventajas tenerte a mi merced. Álvaro la miró, su respiración agitándose. Amelia, tengo la pierna rota y la espalda quemada, no soy buena compañía para... La pierna rota no afecta a otras partes, le interrumpió ella con una sonrisa maliciosa, mordiéndose el labio inferior. Y el médico dijo que el reposo es para el cuerpo, no para el corazón, ni para otras cosas. Se inclinó y lo besó. Fue un beso lento, profundo, donde sus lenguas jugaron a reconocerse. Álvaro gimió, no de dolor, sino de una necesidad primitiva. A pesar de las heridas, la vitalidad de ese hombre era inagotable. Sus manos subieron por los muslos de Amelia, apretando la carne suave bajo su falda. Me vas a matar, mujer, gruñó él contra su boca. Qué dulce forma de morir, respondió ella, cerrando la puerta con el pie. Hicieron el amor con cuidado, pero con una intensidad abrasadora. Álvaro, incapaz de moverse mucho, tuvo que dejar que ella llevara el control. Amelia se movía sobre él con una cadencia hipnótica, mirándolo a los ojos, diciéndole lo mucho que lo amaba, lo mucho que lo deseaba. Él le respondía con palabras sucias, groseras y dulces a la vez, el lenguaje secreto de su intimidad renacida. No hubo dolor, solo la confirmación de que estaban vivos y de que su unión era más fuerte que el fuego. Te voy a llenar de hijos, le juró él en el clímax, aferrándose a sus caderas. Vamos a llenar esta casa de gritos y risas. Te lo juro. Pero la felicidad en los Robles siempre parecía tener un precio. Unos días después, una carta certificada llegó a la hacienda. Era del Banco Regional. Amelia la abrió en el desayuno y su rostro palideció. ¿Qué pasa?, preguntó Álvaro, que ya empezaba a caminar con un bastón. El seguro, balbuceó Amelia. La compañía de seguros se niega a pagar. Dicen que hay sospechas de negligencia del propietario o incluso de autoatentado para cobrar la póliza. Han congelado los pagos hasta que termine la investigación, y eso puede tardar meses o años. Eso es obra de Montero. Golpeó la mesa Álvaro, tirando la taza de café. Él tiene influencias en la aseguradora. Quiere ahogarnos financieramente para obligarme a vender. Justo en ese momento, el teléfono de la casa sonó. Amelia contestó. Era Julián. Hola, preciosa. Me enteré de su
Mala suerte con el seguro. ¡Qué tragedia! La voz de Julián destilaba veneno azucarado. ¿Qué quieres, Julián? Preguntó ella, poniendo el altavoz para que Álvaro escuchara. Solo quiero ayudar. Sé que Álvaro está lisiado y arruinado. Tengo una oferta generosa por las tierras de los Robles. Suficiente para que paguen sus deudas y se vayan lejos. Tal vez a la ciudad, un lugar más seguro para una mujer delicada como tú. Álvaro no puede cuidarte, Amelia. Mira lo que pasó. Casi mueres quemada por su incompetencia. Álvaro le arrebató el teléfono a Amelia. Escúchame bien, hijo de perra. Gritó, rojo de furia. Mis tierras no se venden. Y mucho menos a ti. Puedes quemar mi granero, puedes comprar a los del seguro, pero no vas a tener los Robles mientras yo respire. Y si vuelves a llamar a mi mujer, voy a ir a buscarte, cojo y quemado como estoy, y te voy a arrancar la lengua. Colgó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompe. El silencio que siguió fue pesado. Amelia miró a su esposo, admirando su temple, pero aterrorizada por la realidad. Álvaro, si no pagan el seguro, no tenemos cómo pagar la hipoteca del próximo mes. Se quemó la cosecha. Estamos al límite. No me importa, dijo él, respirando con dificultad, el dolor de las heridas punzando por el estrés. Venderé las joyas de mi madre, venderé mi camioneta, venderé hasta mi alma si es necesario. Pero no nos vamos a rendir. No ahora que te tengo. Amelia se acercó y lo abrazó por la espalda, apoyando la cabeza en su hombro sano. Tengo mis ahorros, dijo ella suavemente. No es mucho, pero servirá para pagar a los peones este mes. Y tengo mis manos. Puedo hacer quesos, conservas, venderlos en el mercado. No se nos van a caer los anillos por trabajar. Álvaro se giró y acunó el rostro de ella entre sus manos. Nunca te merecí, Amelia. Pero voy a pasar el resto de mi vida intentando estar a tu altura. Esa tarde, decidieron ir al pueblo juntos para hablar con el comisario y presionar sobre la investigación. Amelia conducía, Álvaro iba de copiloto con su bastón. Al pasar por la plaza central, vieron un tumulto de gente. Detuvieron la camioneta. Era Julián, subido en una tarima improvisada, hablando con un grupo de ganaderos locales. Es un peligro para la comunidad. Su negligencia causó el fuego. ¿Y si el viento hubiera llevado las llamas a sus propiedades? Álvaro Mendoza ya no está capacitado para dirigir los Robles. Deberíamos pedir una intervención de la asociación ganadera. La sangre de Álvaro hirvió. Abrió la puerta de la camioneta antes de que Amelia pudiera detenerlo. Quédate aquí, le dijo él. No, tú no estás para pelear, replicó ella, bajando también. Álvaro avanzó hacia la multitud cojeando, pero con la mirada en alto, apoyándose en su bastón como si fuera un cetro real. La gente se apartó al verlo, murmurando. Julián se quedó callado al ver llegar a su némesis, herido pero no vencido. Dilo en mi cara, Montero, retó Álvaro, parándose frente a la tarima. Dile a estos hombres que tú pagaste a alguien para quemar mi granero porque no soportaste que mi mujer te rechazara. Son acusaciones graves, Mendoza, rió Julián nervioso. ¿Tienes pruebas? No necesito pruebas para saber que eres un cobarde, dijo Álvaro con voz potente. Pero la justicia llega. Y mientras tanto, te reto. Dices que no puedo dirigir mi hacienda. Hagamos una apuesta. La Feria Ganadera Nacional es en 2 meses. Si mi ganado gana el premio al mejor ejemplar, te retractas públicamente y dejas de bloquear mi seguro. Si pierdo, te vendo los Robles al precio que tú digas. Un grito de asombro recorrió la plaza. Amelia se tapó la boca. Estaba loco. No tenían caballos, el mejor, Azabache, estaba herido y traumatizado, y los demás eran jóvenes. Era un suicidio. Julián sonrió, viendo la oportunidad dorada. Trato hecho. Delante de testigos. Pero prepárate para hacer las maletas, Mendoza. Porque voy a aplastarte. Cuando regresaron a la camioneta, Amelia estaba temblando de rabia. ¿Cómo pudiste hacer eso? Le reclamó. Azabache apenas puede caminar. No tenemos dinero para prepararlo. Acabas de regalar nuestra casa. Álvaro la miró, con un brillo salvaje en los ojos. No regalé nada. Azabache es hijo de campeones. Está herido, sí, pero tiene mi sangre, o bueno, mi espíritu. Se levantará. Y yo también. Vamos a ganar, Amelia. Porque no tenemos otra opción. Confía en mí. Por favor, confía en mí una vez más. Amelia lo miró.
Vio al hombre orgulloso, terco y apasionado del que se había enamorado de joven, pero ahora con una causa justa. Suspiró y tomó su mano, entrelazando sus dedos. Estás completamente loco, Álvaro Mendoza. Pero estoy contigo. Si nos hundimos juntos. Pero si ganamos, ella sonrió con picardía, pasándole la mano por el muslo. Si ganamos, vas a tener que cumplir esa fantasía que me susurraste anoche en el baño. Álvaro sonrió, olvidando el dolor por un segundo. Trato hecho, mi reina. Los 2 meses siguientes fueron una tortura y un milagro. Álvaro, aún en recuperación, trabajaba de sol a sol entrenando a Azabache. Amelia se encargaba de administrar cada centavo, alimentando al caballo con sus propias manos, curando sus heridas con remedios caseros antiguos, hablándole al animal con dulzura para quitarle el miedo al fuego. La conexión entre el matrimonio se hizo de acero. Dormían abrazados, agotados pero felices, soñando con un futuro libre de amenazas. Y hubo noches donde el cansancio no importaba, donde la búsqueda de ese hijo anhelado se convirtió en una celebración de sus cuerpos. Álvaro la amaba con devoción, besando cada parte de ella como si fuera un templo sagrado. Amelia floreció, su piel brillaba, y sus risas llenaban la casa vacía. El día de la feria llegó. El ambiente era tenso. Julián presentó un semental negro importado, magnífico, perfecto. Álvaro llegó con Azabache, que aún tenía una pequeña cicatriz en el anca por el fuego, pero caminaba con una nobleza que ningún animal comprado podía igualar. Cuando salieron a la pista, Amelia estaba en las gradas, con el corazón en la garganta. Sintió un mareo repentino, una náusea fuerte que la obligó a sentarse de golpe. Se llevó la mano al vientre, extrañada. No había comido nada malo. De repente, su corazón dio un vuelco. Hizo cuentas mentales. El retraso. Las náuseas matutinas de la última semana que había atribuido a los nervios. Miró a la pista, donde su esposo, aún cojeando ligeramente pero erguido y orgulloso, presentaba al caballo que habían salvado juntos de las llamas. Y entonces lo supo. Si ganaban o perdían ya no importaba tanto. El verdadero milagro ya estaba ocurriendo dentro de ella. Pero justo cuando el juez iba a anunciar al ganador, un grupo de policías entró en la arena, dirigidos por el detective Robles, y caminaron directamente hacia el palco VIP donde estaba Julián Montero sonriendo victorioso. Todo se detuvo. Álvaro miró a Amelia desde la arena. Ella se puso de pie, pálida pero con una sonrisa que iluminaba todo el estadio. Algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría sus vidas para siempre, pero el destino todavía tenía una última carta marcada bajo la manga. El estadio se quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía escuchar el resoplido de los caballos en la pista. El detective Robles, acompañado por 3 oficiales uniformados, subió las escaleras del palco VIP con paso decidido. Julián Montero, que segundos antes sonreía con la arrogancia de quien se cree intocable, se puso lívido. Su copa de champán cayó al suelo, estallando en 1000 pedazos, un presagio de lo que estaba por suceder con su vida. Julián Montero, anunció el detective con voz potente, asegurándose de que las cámaras de la prensa local captaran el momento. Queda usted detenido por la autoría intelectual del incendio en la hacienda Los Robles, por fraude a la compañía de seguros y por intento de homicidio imprudente. Tenemos la confesión firmada de su capataz, quien admitió que usted le pagó para rociar la gasolina. Un murmullo de conmoción recorrió las gradas. Julián intentó huir, empujando a uno de los oficiales, pero fue reducido en segundos contra la barandilla. Mientras le ponían las esposas, buscó con la mirada a Álvaro en la pista de arena. Álvaro, apoyado en el lomo de Azabache, lo miraba sin odio, simplemente con una lástima infinita. Julián, derrotado y humillado, fue arrastrado fuera del estadio gritando obscenidades que nadie quiso escuchar. La justicia divina, a veces, llega en patrulla. Con el villano fuera de escena, la atención volvió a la pista. El juez principal se aclaró la garganta, ajustó su micrófono y miró sus notas. Amelia, desde la grada, sentía que el corazón se le iba a salir del pecho, y no solo por la competencia. Su mano no dejaba de acariciar su vientre plano, guardando el secreto más grande de todos. Damas y caballeros, tronó la voz del juez. La decisión ha sido unánime. No buscamos solo la perfección estética, buscamos el espíritu, la conexión entre el animal y el hombre, la resistencia. El premio al mejor ejemplar de la Feria Nacional y el gran cheque de oro es para Azabache, de la Hacienda Los Robles. El estadio estalló en aplausos. Álvaro dejó caer el bastón y abrazó el cuello del caballo,
escondiendo su rostro en las crines negras para que nadie viera las lágrimas de un hombre duro que había recuperado su dignidad. Pero su celebración fue corta. Inmediatamente, sus ojos buscaron a Amelia en la multitud. Ella ya estaba corriendo, bajando las escaleras, saltando la valla de seguridad con una agilidad impropia de una señora de sociedad, y corrió por la arena hasta lanzarse a sus brazos. Álvaro la atrapó en el aire, olvidando el dolor de su pierna, y la hizo girar. Lo logramos, Amelia. Ganamos. Nadie nos va a quitar la hacienda. Gritaba él, riendo como un niño, besando su cara, su cuello, sus labios, sin importarle que todo el pueblo los estuviera viendo. Tengo que decirte algo, dijo ella, jadeando, con los ojos brillando de una forma especial, pegando su frente a la de él. Algo más importante que el premio. Álvaro se detuvo, sintiendo el cambio en la energía de ella. La bajó lentamente al suelo, pero no la soltó. La rodeó con sus brazos, creando un mundo privado en medio del caos de la celebración. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?, preguntó preocupado, acariciando su mejilla. Amelia tomó la mano grande y callosa de Álvaro, esa mano que había trabajado la tierra y acariciado su piel, y la colocó suavemente sobre su bajo vientre. No estamos solos, Álvaro, susurró ella, con la voz quebrada por la emoción. Azabache no es el único milagro que sobrevivió al fuego. Estoy embarazada. El tiempo se detuvo para Álvaro Mendoza. Miró la mano de Amelia, miró su vientre, y luego la miró a los ojos, estupefacto. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Sus rodillas, que habían aguantado el peso de un caballo y el dolor de las quemaduras, fallaron. Se dejó caer de rodillas en la arena, justo ahí, frente a todos, y abrazó la cintura de Amelia, hundiendo su rostro en su estómago. ¿Es verdad?, preguntó con voz ahogada. Es verdad. Álvaro rompió a llorar. No fue un llanto discreto, fueron sollozos profundos, desgarradores, de un hombre que se daba cuenta de cuán cerca estuvo de perderlo todo por su ceguera. Besó la tela de su vestido sobre su vientre una y otra vez, como si estuviera adorando a una deidad. Gracias, gracias, mi amor, gracias, repetía sin cesar. Levántate, mi vaquero, dijo ella, llorando también y acariciando su cabello negro. Tienes que ir a recibir tu trofeo. Álvaro se puso de pie, con los ojos rojos, y tomó el micrófono que le ofrecía el presentador. El estadio hizo silencio, esperando un discurso de agradecimiento sobre ganadería. Este premio, empezó Álvaro, con la voz ronca pero firme, mirando a Amelia, salva mi tierra. Pero esta mujer, la señaló, salvó mi alma. Fui un hombre estúpido que creía que el valor estaba en un apellido. Hoy sé que el valor está en el amor. Este triunfo es para ella, y para el hijo que viene en camino. La ovación fue ensordecedora. Esa noche, Los Robles no celebró con una fiesta ostentosa para los vecinos. Celebraron en la intimidad de su habitación, con las ventanas abiertas dejando entrar la brisa fresca de una noche de victoria. Álvaro desvistió a Amelia como si estuviera desenvolviendo el regalo más frágil y precioso del universo. Estás preciosa, murmuró él, besando cada centímetro de su piel, deteniéndose con reverencia en sus senos, que ya empezaban a estar más sensibles, y en su vientre. Te voy a cuidar, Amelia. Te juro por mi vida que a ti y a este bebé no les va a faltar ni el aire. Hicieron el amor con una ternura infinita, pero también con una pasión renovada, sucia y deliciosa. Álvaro le susurraba al oído lo mucho que la deseaba, como le excitaba saber que llevaba su semilla, como su cuerpo de embarazada lo volvía más loco que nunca. Amelia se entregó a él, gimiendo su nombre, sintiéndose la mujer más poderosa de la tierra, capaz de domar a la bestia y convertirla en un príncipe. Los meses siguientes fueron un sueño del que Amelia temía despertar. Álvaro cumplió su palabra. Se volvió una sombra protectora, pero también un amante insaciable. La obsesión que antes tenía por el trabajo se trasladó a ella. No la dejaba cargar ni una cesta de ropa. Contrató a más personal para la casa para que ella solo se dedicara a ser la reina. Sus hijas, Sofía y Clara, regresaron del internado para las vacaciones. Por primera vez, encontraron a un padre presente. Álvaro, que antes apenas las miraba, ahora se sentaba con ellas, les preguntaba por sus estudios y les enseñaba a montar a caballo con paciencia. Papá está raro, le dijo Sofía a su madre un día, mientras veían a Álvaro pintar la cuna que él mismo había construido. Papá está enamorado, corrigió Amelia con una sonrisa satisfecha, acariciando su vientre de 7 meses, que ya era enorme. Y aprendió la lección más dura de su vida. La hacienda prosperó. Con el dinero del premio y la caída de Julián,
los negocios florecieron. Pero lo más importante ocurría dentro de la casa. Las noches seguían siendo su refugio. A pesar del embarazo avanzado, la llama entre ellos no disminuía. Al contrario, cambiaba de forma, volviéndose más profunda y, a veces, sorprendentemente erótica. Álvaro encontraba formas de hacerla sentir deseada, masajeando sus pies hinchados con aceites aromáticos que terminaban subiendo por sus piernas hasta convertirse en caricias que encendían la habitación. Eres hermosa, Amelia. Con tu barriga, con tus cambios, eres la mujer más sexy que he visto, le decía él, y Amelia, por primera vez en su vida, se lo creía completamente. Llegó la noche del parto. Fue durante una tormenta, como si la naturaleza quisiera recordarles la fuerza de su historia. Álvaro no se apartó de su lado ni un segundo. Sostuvo su mano, le limpió el sudor, la animó cuando ella gritaba que no podía más. Él, que siempre había huido de las emociones fuertes, estaba allí, pálido pero firme, siendo su roca. Ya viene, Amelia. Un poco más, mi vida, empuja. Le decía con lágrimas en los ojos. Y entonces, el llanto de un bebé rompió el sonido de la lluvia. Es un varón, anunció el doctor. Álvaro miró al niño, pequeño, rojo y gritón. Era el heredero varón. El sueño de su vida. La razón por la que casi destruye su matrimonio. El médico se lo pasó para que lo sostuviera mientras terminaban de atender a Amelia. Álvaro miró al niño, y luego miró a su esposa, que estaba exhausta, pálida, pero sonriendo débilmente. Y sucedió algo que Álvaro nunca imaginó. Entregó al niño a la enfermera rápidamente. ¿Álvaro? Preguntó Amelia, preocupada. ¿No lo quieres ver? ¿No estás feliz? Álvaro se acercó a ella, besó su frente sudorosa y lloró. No me importa el niño si tú no estás bien, sollozó él. Me asusté, Amelia. Hubo mucha sangre. No me importa el heredero, me importas tú. Si me hubieras dado otra niña, o nada, te amaría igual. Este niño es solo un extra. Tú eres mi vida. Amelia sonrió, y una lágrima rodó por su mejilla. La redención estaba completa. Estamos bien, Álvaro. Los dos estamos bien. Ve a conocer a tu hijo. Se llamará Rogelio, como tu padre. Álvaro volvió a tomar al bebé. Lo miró a los ojos, que eran negros como los suyos. Bienvenido, Rogelio, susurró. Tienes suerte, hijo. Tienes a la madre más valiente y maravillosa del mundo. Yo solo voy a intentar ser un padre digno para ti, y para tus hermanas. 5 años después, la hacienda Los Robles era irreconocible, no por sus edificios, sino por la alegría que emanaba. Era domingo, día de barbacoa familiar. En el jardín, 2 adolescentes, Sofía y Clara, perseguían a un niño de 5 años que corría con un lazo intentando atrapar al perro de la familia. Amelia estaba sentada en el porche, con una copa de limonada, observando la escena. Estaba más hermosa que nunca, la madurez y la felicidad le sentaban bien. Su cabello tenía algunas canas que no se molestaba en ocultar, y sus arrugas de expresión eran de tanto reír. Sintió unos brazos fuertes rodearla por la espalda y un beso húmedo en el cuello. ¿En qué piensas, mi amor? Le susurró Álvaro al oído, mordisqueando el lóbulo de su oreja con esa picardía que no se apagaba con los años. En que todo valió la pena, dijo ella, recostándose en su pecho. El dolor, las peleas, el fuego. Todo nos trajo aquí. Álvaro se sentó a su lado y tomó su mano, entrelazando los dedos donde ahora lucía no solo el anillo de bodas, sino un anillo de eternidad con 3 diamantes, uno por cada hijo. Fui un necio, Amelia. Casi te pierdo por una obsesión estúpida. Pero cada mañana, cuando me despierto y te veo a mi lado, doy gracias a Dios por esa cláusula del testamento y por tu terquedad. Más por mi terquedad, rió ella. Sin duda. Álvaro miró hacia el jardín. Su hijo, el pequeño Rogelio, se había caído y se había raspado la rodilla. En lugar de decirle los hombres no lloran, como le habían enseñado a él, Álvaro se levantó de un salto, corrió hacia su hijo, lo levantó en brazos y lo consoló, besando la herida, mientras sus hijas lo abrazaban también. Amelia observó la escena con el corazón lleno. Álvaro había roto la maldición de los Mendoza. No solo había salvado la hacienda, había salvado el futuro emocional de sus hijos. Regresó al porche cargando al niño, riendo, con esa vitalidad de un hombre que tiene todo lo que desea. Se sentó de nuevo junto a Amelia y la miró con esa intensidad que todavía le provocaba mariposas en el estómago y calor en otras partes. ¿Sabes? Dijo Álvaro bajando la voz, con una sonrisa traviesa.
Los niños se irán a dormir temprano hoy, están cansados de correr. ¿Y qué propones, señor Mendoza? Preguntó ella, siguiéndole el juego, deslizando su mano por la pierna de él. Propongo que el patrón y la patrona revisen la contabilidad, en la cama. He escuchado que tienes unas deudas de amor pendientes conmigo. Creo que esa deuda ya la pagué con intereses, respondió ella, acercándose a sus labios. Pues renegociemos el contrato, gruñó él antes de besarla con una pasión que hizo que el tiempo retrocediera, un beso profundo, posesivo y eternamente enamorado. Amelia sonrió en medio del beso. Sí, había ganado. No solo la batalla, sino la guerra. Había convertido a un tirano en un compañero, y el dolor del pasado se había convertido en los cimientos de un amor inquebrantable. Mientras el sol se ponía sobre las tierras de los robles, dorando el campo con su luz, quedaba claro que el verdadero legado no era la tierra, ni el apellido, ni el hijo varón. El legado era ellos. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Álvaro y Amelia es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.